Hola, muy buenas. Soy el doctor Joel Franceschi, neumólogo del Hospital de San Pau de Barcelona. Y bueno, quiero agradecer a la organización del evento por haberme invitado a participar y poder contribuir de alguna manera con la difusión y la información al respecto de esta enfermedad. Em, Bueno, como os mencioné, yo trabajo en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Dedico mi labor desde hace más o menos 6 años aproximadamente a la investigación y a la asistencia de pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales, sarcoidosis e hipertensión pulmonar. Y la charla de hoy es referente a la enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica. Cuando me propusieron preparar esta charla, pensé que sería una oportunidad importante para poder mostrar lo que es la esperanza en un camino que a veces pues, suele ser difícil de recorrer. Y es que es así, muchas afectaciones nos llevan a veces por situaciones o caminos que parecen muy oscuros, pero siempre debemos tratar de buscar aquellos datos o aquellas oportunidades que nos puedan dar una luz de esperanza en nuestro recorrido. La charla la he dividido en varios apartados. Intentaré hacer de una manera muy rápida lo que es la esclerosis sistémica. Hablaremos un poquito de lo que es la afectación pulmonar y en particular de la afectación intersticial asociada a la esclerosis sistémica. Nos centraremos en las manifestaciones clínicas, en los síntomas, en los métodos diagnósticos, eh, así como en los tratamientos, en las opciones de los mismos, en la importancia de los comités multidisciplinares y finalmente pues dejaremos algunos mensajes que puedan ser para ser llevados a casa. Empezamos con lo que es la esclerosis sistémica, un breve repaso, pues esto es una enfermedad también conocida como esclerodermia por su principal manifestación cutánea. Es una enfermedad autoinmune, sistémica, de predominio femenino, predominio de afectación en edades medias, y en la que se caracteriza principalmente por un círculo vicioso de afectación o de daño a nivel microvascular de forma difusa, con una actividad inflamatoria y procesos de fibrosis regenerativa en los tejidos afectados. En función de la afectación cutánea, pues podemos tener una afectación, pues, esclerosis sistémica cutánea limitada, una afectación difusa, o incluso pacientes sin afectación cutánea. Como mencioné, pues es una afectación sistémica y nos puede producir diversas manifestaciones en distintos órganos de nuestro cuerpo. Podemos ir desde afectaciones que van en los pulmones, afectaciones articulares, en la piel, con úlceras vasculares, afectaciones digitales, afectaciones de la vía digestiva, cardíacas y de los riñones. En el caso concreto de la afectación pulmonar por esclerosis sistémica, es importante reconocer dos formas principales de afectación. La afectación vascular, con la manifestación principal de hipertensión pulmonar, la cual pues, la vemos más frecuentemente asociada en pacientes con esclerosis sistémica cutánea localizada, y la afectación del parénquima o del tejido pulmonar en sí, que es la forma de la enfermedad pulmonar intersticial. Las siglas que colocamos aquí son las siglas de EPIT, que es la manera como comúnmente los llamamos. Y esta afectación, pues normalmente se ve en pacientes con afectación cutánea difusa. ¿Qué es en sí una enfermedad pulmonar intersticial difusa? Pues la definimos como un conjunto de enfermedades que afectan al intersticio pulmonar, que también pueden afectar al epitelio alveolar y al epitelio vascular. Eh, Se encuentran involucrados en este tipo de enfermedades procesos inflamatorios y de reparación aberrante, que es lo que comúnmente conocemos como fibrosis.
El paradigma de estas enfermedades intersticiales suele ser la fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, no todas las enfermedades pulmonares intersticiales se comportan igual que la FPI. De manera general, para que se pueda entender lo que es la fibrosis pulmonar y qué es lo que comúnmente les explicamos a los pacientes, es que nos imaginemos los pulmones como una pared de ladrillos, ¿no? Los bloques de ladrillos son los alveolos, que son las unidades de los pulmones donde se realiza el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Y el concreto o cemento que da soporte a la estructura de estos ladrillos vendría a ser lo que llamamos el intersticio. Pues en una enfermedad intersticial o fibrosis ocurre esto. Vemos una desestructuración con un engrosamiento aberrante del intersticio que trae la consecuencia de un deterioro de la arquitectura de esta pared, que básicamente son nuestros pulmones. Esto es a grosso modo para que nos podamos hacer una idea de lo que consiste una afectación intersticial. Y como hemos mencionado, pues las enfermedades intersticiales son muchas y el perfil de ellas puede variar. Puede ser enfermedades que progresen muy lentamente, otras que tengan un perfil progresivo. Dentro de estas clasificaciones de las enfermedades intersticiales tenemos la enfermedad asociada a esclerosis sistémica, que como vemos en el recuadro, pues no todas son progresivas. Contemos la coloración azulada del cuadro como el grupo de pacientes que podrían progresar. Ojo, y que hablamos de podrían, ¿ah? No hablamos de que realmente exista, de que realmente estén progresando. Y la parte blanca pues representa a los pacientes que podrían permanecer en una fase estable de la enfermedad. El diagnóstico de una enfermedad intersticial asociada a esclerosis sistémica es pues más frecuente en los pacientes con formas cutáneas difusas, en pacientes que tienen anticuerpos específicos a topoisomerasa, y suele cursar la enfermedad con una presentación temprana en la evolución. ¿Y qué ocurre en estos casos? Pues el tejido que rodea a los alveolos, ¿no? Con este tejido que llamamos intersticio, se vuelve fibrótico, se vuelve cicatricial. Esto dificulta el transporte de las moléculas de oxígeno que van desde los alveolos hasta los vasos sanguíneos. Este tejido pulmonar pasa de estar suave a estar endurecido, lo cual también dificulta pues la expansión y el movimiento de los mismos en los momentos de respirar. Y esto es justamente lo vemos mucho más acusado en los momentos que tenemos mayor demanda de respiración, como puede ser actividades físicas o el ejercicio incluso. Em, ¿Qué síntomas me puede producir esta afectación pulmonar? Pues lo más característico suele ser tos y disnea, ¿no? Entiéndase por disnea la falta de aire. Como dije antes, muchas veces al esfuerzo físico, pero cuando la enfermedad progresa puede estar incluso presente en el reposo. En la evaluación habitual de un paciente con afectación intersticial, podemos escuchar crepitantes que son ruidos respiratorios que simulan el despegue de dos hojas de velcro. Y el método diagnóstico de elección a día de hoy para poder categorizar este tipo de enfermedades ha pasado de ser la radiografía de tórax en tiempos clásicos al uso de la tomografía computarizada. Pero esta tomografía computarizada, pues, debe ser una tomografía de alta resolución, ¿no? Lo que conocemos de forma coloquial como un TACAR, ¿no? Por las siglas de la palabra, de las palabras. Esta tomografía suele ser una tomografía sin contraste, de cortes muy finos, que pueden ir entre 0,5 a 3 milímetros, en los cuales podemos definir la presencia o no de la enfermedad. Asimismo, podemos ver también la extensión y la morfología de la misma. Solo para su conocimiento, no todas las enfermedades intersticiales asociadas a esclerosis sistémica son iguales. Podemos tener diversos patrones de afectación radiológica y que pueden estar asociados a esta enfermedad. Es importante
tener en cuenta que estos patrones pueden cursar con evoluciones radiológicas diferentes entre sí. Es un ejemplo de una tomografía, de un corte de una tomografía de un paciente con una neumonía intersticial no específica. Es más que nada una afectación inflamatoria de este tipo de enfermedades intersticiales. Esto podría ser el ejemplo de una neumopatía intersticial no específica en fase fibrótica, ¿vale? En la cual combinamos pues el patrón inflamatorio previo con cambios fibróticos, ¿no? Cambios retráctiles. Luego también tenemos un patrón de neumonía organizativa, que le llamamos así, que suele ser un patrón también inflamatorio. Y por último tenemos una fase más avanzada de la enfermedad, que es lo que conocemos como neumonía intersticial usual, en la cual realmente pues la característica de la enfermedad es una enfermedad fibrosante, difusa, con una rigidez y pérdida de la arquitectura pulmonar. Otros exámenes complementarios de los cuales también podemos echar mano cuando evaluamos un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa suelen ser las pruebas de función pulmonar. En concreto, pues realizamos un estudio de espirometría con volúmenes pulmonares y capacidad de difusión del monóxido de carbono. De esta manera, podemos saber cómo se traduce las imágenes que hemos visto en la tomografía en la función del pulmón. Es una manera de poder evaluar realmente qué dice, cómo repercute la foto del TAC en la capacidad respiratoria del paciente. Asimismo, también podemos realizar una ecocardiografía pulmonar, principalmente en los casos en los que sospechamos que hay una asociación con hipertensión pulmonar. Y por último, en casos seleccionados en los cuales puedan haber dudas diagnósticas respecto a si realmente estamos frente a una afectación intersticial o podemos estar frente a un compromiso infeccioso de otra causa, pues podemos hacer una técnica poco invasiva que conocemos como broncoscopia. Y llegamos a la pregunta del millón. ¿Se puede tratar? O sea, ¿podemos tratar un paciente con afectación intersticial difusa asociada a la esclerodermia? Pues la respuesta es sí. Afortunadamente, a día de hoy, tenemos opciones de tratamiento farmacológico que pasan desde los inmunomoduladores, ¿vale? El conocido como diversos de ellos, y entre los más usados a día de hoy para nosotros el micofenolato. También usamos ciclofosfamida o incluso en casos más graves, pues rituximab, ¿no? Y en situaciones donde el predominio de la afectación es más fibrótico, echamos manos de tratamientos antifibróticos específicos. El más usado de ellos es el nintedanib, el que tiene mayor evidencia en el beneficio del enlentecimiento de la enfermedad. También podemos utilizar otros medicamentos antifibróticos que conocemos como pirfenidona. Pero bueno, de forma general, quedarnos con la idea de que estas opciones farmacológicas nos ayudan a controlar la enfermedad y en muchos casos a enlentecer o estabilizar la progresión de la misma. Esto es solamente para que puedan tener una visión muy rápida y muy genérica de todos los intríngulis de un algoritmo de tratamiento, ¿no? Cómo manejamos estos casos en función de la respuesta a tratamientos, en función del estado de la afectación, ¿no? No me detendré mucho en esto porque esto va ya un poquito más específico, pero sí que podráis ver que, ¿no? Que echamos mano del micofenolato, del nintedanib, del rituximab, de ciclofosfamida, ¿no? Y en situaciones graves, pues valorar el trasplante pulmonar, como lo menciono aquí en esta diapositiva de tratamientos no farmacológicos. Una de las cosas más importantes en el tratamiento de esta enfermedad es dejar de fumar. El consumo de tabaco asocia un peor pronóstico de la enfermedad, una evolución mucho más acelerada y puede sobreponer otros patrones dentro de la propia afectación fibrótica. Entonces es muy importante que si un paciente es diagnosticado esta enfermedad y tiene el hábito de fumar, pues la recomendación es dejar de hacerlo o buscar alternativas para poder dejar de fumar.
La rehabilitación pulmonar también ayuda a llevar mejor los síntomas, ayuda a que tengamos una mejor capacidad de tolerancia a los esfuerzos físicos. En casos cuando la enfermedad pues condiciona una necesidad de suplemento de oxígeno, podemos utilizar oxigenoterapia domiciliaria. Y como dije, siempre hay que tener presente que en algunos casos seleccionados en los cuales la enfermedad avance con suficiente velocidad que no permita controlarla con tratamientos farmacológicos, hay que tener presente la opción de trasplante pulmonar. Por último, quiero remarcar que esto no es el trabajo de un solo médico, sino esto es un conjunto de esfuerzos de lo que llamamos un comité multidisciplinar. ¿Qué es el comité multidisciplinar? Pues es una reunión que tenemos de forma periódica, diversos médicos de diversas especialidades. Somos neumólogos, radiólogos, médicos de anatomía patológica, reumatólogos, especialistas en enfermedades autoinmunes sistémicas, inmunólogos, y entre todos tratamos de armar el rompecabezas de lo que es esta enfermedad. Y luego de esto, pues buscar alternativas de tratamiento que puedan ser beneficiosas para el paciente. Comité multidisciplinar de nuestra casa, el Hospital de San Pau. Esta es una foto en la cual estamos varios de los componentes del comité. Del grupo de neumología somos el doctor Diego Castillo, nuestra enfermera gestora de casos Ana Alonso y quien les habla, Joel Franceschi, ¿no? Y nos reunimos de manera quincenal en el hospital para discutir este tipo de casos. Para terminar, me gustaría dejar algunos mensajes que puedan ser, digamos, importantes para poder llevarse a casa, ¿no? Entender que la EPIT, la enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica, es una afectación pulmonar importante y que tiene implicancias pronósticas para los pacientes. Debemos quedarnos claros también que es una fe que predomina en la afectación cutánea difusa y muchas veces con anticuerpos antitopoisomerasa. Es súper importante priorizar el cribado antes que diagnosticarlo. ¿Esto qué implica? Implica que debemos buscarla, más que encontrarla cuando ya nos da síntomas. Y de esto cada día somos más conscientes los médicos de neumología y los médicos de reumatología, que somos los principales implicados en la evaluación clínica. Eh, Muchas veces ya no esperamos a que el paciente tenga síntomas. Si tenemos un paciente con una afectación cutánea difusa y con anticuerpos antitopoisomerasa, pues utilizamos una tomografía basal de cribado para buscar la enfermedad antes de que ella nos busque a nosotros. Y esto realmente mejora el pronóstico porque somos más precoces en iniciar el tratamiento. Importante reconocer los síntomas, ¿no? Cuando si por A o B, pues no se ha podido hacer un cribado a tiempo y el paciente presenta falta de aire o tos seca, pues hay que tener en cuenta que estos pueden ser síntomas de alarma. El eje diagnóstico de la enfermedad es la realización de una tomografía de alta resolución y las pruebas de función pulmonar, ambos implicados en lo que es el pronóstico y la valoración de progresión de la enfermedad. Tener en cuenta también la disponibilidad de tratamientos, tanto inmunomoduladores como tratamientos antifibróticos, cuando la situación lo amerita así. Siempre tener en mente la posibilidad del trasplante pulmonar y recordar que esto es una comunicación fluida entre el paciente, su médico y el comité multidisciplinar. Aquí hay una relación entre estos tres componentes que debe ser de comunicación, de confianza y de resolutividad, que es lo que finalmente buscamos para poder ayudar a los pacientes con esta enfermedad. Muchas gracias por su atención y quedo atento para cualquier pregunta que tengan al respecto.